Cuando arrestaron a Lucía frente a todos, nadie habló, excepto el niño que nunca miraba a los ojos. Y lo que dijo fue suficiente para destruir una vida, o salvarla. Hola, almas hermosas, y bienvenidos a Cuentos de Amor. Este es el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy tan emocionada de que estén aquí, listos para sumergirse en historias que harán que su corazón lata más rápido, que les saquen lágrimas y que los hagan creer en el poder del amor. Antes de comenzar, quiero conocerlos a todos ustedes. Comenten abajo y cuéntenme desde dónde nos están viendo, porque en el próximo video daré un saludo especial a algunos de ustedes, mis increíbles espectadores de todo el mundo. Me muero por ver hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola historia llena de emociones. Prepárense para sentir, reír, llorar y enamorarse una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ustedes. Y ahora, la historia comienza. Rose. El sol de la mañana apenas se filtraba por las cortinas del lujoso penthouse de Adrián Monteverde, dibujando líneas doradas sobre la pulida alfombra. Lucía Herrera, con las manos todavía húmedas del lavado de los pisos, se movía con la precisión de alguien que había aprendido a desaparecer entre sombras. No era solo su trabajo, era su forma de existir, de pasar inadvertida para una familia que nunca le había dado más que órdenes y miradas frías. Cada paso, cada gesto, llevaba la carga silenciosa de años de lealtad, paciencia y sacrificio. Lucía suspiró, limpiándose la frente con el borde de su delantal. Su mirada se detuvo en la ventana que daba al patio trasero, donde el césped recién cortado olía a humedad y verano. Pero detrás de esa rutina, una inquietud se instalaba en su pecho, el extraño silencio del día. Algo no estaba bien. No podía imaginar que en unas horas, su vida cambiaría para siempre. Al mismo tiempo, en la sala de juntas del rascacielos que llevaba su apellido, Adrián Monteverde repasaba los balances trimestrales. Millonario, implacable y distante, no había aprendido a mostrar vulnerabilidad. Su mundo era de cifras, decisiones rápidas y un control absoluto sobre todo lo que podía tocar. Sin embargo, hoy su hijo Tiago no estaba en su silla habitual junto a la mesa. Su silencio era un vacío que, incluso con toda la lógica del dinero y el poder, lo perturbaba. Tiago era diferente. Su mirada era intensa, casi inquisitiva, y tenía esa capacidad que Adrián nunca había comprendido del todo, ver la verdad donde los demás solo veían fachada. A veces, solo con un gesto, un parpadeo, cambiaba el curso de las decisiones de su padre sin necesidad de hablar. Y ese día, mientras el sonido de la ciudad colapsaba en el piso 30, Tiago estaba observando algo que nadie más podía percibir. De vuelta en la mansión, Lucía fue llamada abruptamente a la puerta principal. 2 oficiales la esperaban, mirándola con una mezcla de desdén y autoridad. Lucía Herrera, está arrestada, dijo uno, su voz hueca y formal. El mundo de Lucía se detuvo por un instante. Su corazón latía con fuerza mientras las esposas tocaban su piel. Los años de lealtad, de trabajo silencioso y obediente, se desvanecían en segundos. Pero entonces, un pequeño sonido interrumpió el momento. Una voz clara, firme y sorprendentemente directa. Eso no es verdad. Tiago, con sus ojos grandes y concentrados, se adelantó. Nadie esperaba que un niño autista tuviera el coraje de desafiar la autoridad. Ni siquiera Adrián. ¿Qué harías si fueras testigo de una injusticia tan brutal? Comenta abajo tu reacción antes de continuar. El aire se llenó de tensión, de silencios que pesaban más que cualquier grito. Lucía miró a Tiago, sorprendida y agradecida, sin saber todavía que él sería la clave para revelar una verdad que nadie más se atrevía a decir. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la extraña mezcla de esperanza y terror que acompañaba ese instante. La vida, pensó Lucía, a veces presentaba giros tan imposibles que solo un corazón valiente podía soportarlos. Y aquel niño, pequeño pero decidido, estaba a punto de cambiar todo. El frío metálico de las esposas mordía las muñecas de Lucía mientras los oficiales la guiaban hacia el coche patrulla. Cada paso resonaba en el mármol de la entrada, un golpe sordo que parecía marcar la sentencia de años de servidumbre silenciosa y lealtad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo por el miedo,
sino por la sensación de traición. Después de todo, había entregado su vida a esa familia, y ahora la acusaban de algo que jamás había cometido. Adrián llegó al lugar justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo. Su voz, normalmente firme y autoritaria, temblaba ligeramente al preguntar: ¿qué está pasando aquí? Pero los oficiales no se inmutaron, y su arrogancia institucional lo golpeó como un muro invisible. Señor Monteverde, estamos siguiendo el protocolo. Está bajo arresto. Lucía respiró hondo, buscando fuerza, mientras Tiago se acercaba lentamente, con pasos firmes y mirada desafiante. Nadie esperaba que un niño pudiera alterar el curso de un momento tan cargado, pero allí estaba, concentrado, observando, analizando. «Eso no es verdad», gritó Tiago, su voz clara y resonante. Nadie sabía de dónde había sacado esa valentía, pero cada palabra estaba impregnada de certeza. Los oficiales intercambiaron miradas confusas. Adrián parpadeó, incrédulo, sintiendo una punzada de orgullo mezclada con desconcierto. Su hijo tenía razón. Algo estaba terriblemente mal. Tiago, con su memoria impecable y atención a los detalles, comenzó a narrar lo que había visto: registros manipulados, pruebas falsas, órdenes que nunca fueron dadas. Cada palabra era una pequeña bomba de revelación que resonaba en la mente de todos los presentes. El aire se volvió pesado, como si la misma mansión contuviera la respiración, esperando el desenlace. Lucía, con las lágrimas cayendo sobre su rostro, apenas podía creerlo. Cada palabra de Tiago era un hilo que deshacía la red de mentiras que la había atrapado. Su corazón se aceleraba, mezclando miedo, alivio y esperanza. El niño, pequeño y frágil a simple vista, estaba cambiando la dinámica de poder de una familia adinerada con una fuerza que nadie podía ignorar. «Alto. Ella no va a ninguna parte». Su voz, autoritaria y firme, derribó el protocolo. Los oficiales dudaron, y luego bajaron las manos. Lucía estaba libre. Un silencio absoluto llenó la entrada mientras todos procesaban lo ocurrido. Lucía abrazó a Tiago con gratitud, mientras él la miraba con una mezcla de serenidad y satisfacción. Por primera vez en años, la injusticia había sido confrontada, y la verdad había prevalecido, aunque de manera inesperada y dramática. Si fueras Lucía, ¿cómo reaccionarías al ser salvada por un niño que todos ignoraban? Comenta tu opinión antes de seguir la historia. El momento quedó grabado en la memoria de todos. Un pequeño niño, un corazón puro, y la valentía de enfrentar una mentira poderosa. La tensión disminuía, pero el viaje emocional apenas comenzaba. Porque detrás de la justicia inmediata, las heridas del pasado, los secretos familiares y la conexión entre Lucía y la familia Monteverde estaban a punto de desplegarse de formas inesperadas. Después de la liberación de Lucía, la mansión Monteverde parecía más fría que nunca. La tensión no se disipó con la simple verdad revelada. Más bien, había dejado cicatrices invisibles que nadie estaba listo para enfrentar. Lucía regresó a sus tareas, tratando de actuar como si nada hubiera pasado, pero cada mirada de los sirvientes y cada silencio de Adrián la recordaban que su posición nunca sería igual. Adrián, sentado en su despacho, miraba la ventana como si las luces de la ciudad pudieran iluminar algo que su corazón aún no comprendía. Sabía que Tiago había hecho lo correcto, que su hijo había visto la injusticia que él mismo no había percibido a tiempo. Pero admitir que había fallado en proteger a alguien de confianza era más difícil que cualquier decisión de negocios. La rabia, la culpa y la vulnerabilidad se mezclaban en un cóctel silencioso que lo mantenía rígido. Lucía evitaba encontrarse con los ojos de Tiago. Cada vez que lo veía, recordaba su valentía y cómo había salvado su vida, pero también sentía la presión de la mirada de la familia, la sospecha de que cada acción que hiciera sería juzgada. Intentaba convencerse de que debía seguir siendo invisible, como siempre, para no causar más problemas. «No deberías haberte metido», murmuró Adrián una noche, evitando mirarla directamente. Su voz era firme, pero su tono delataba confusión. «Yo, solo decía la verdad», respondió Lucía, la voz temblorosa, tratando de contener lágrimas que querían brotar. «Lo sé, pero...». Adrián respiró hondo y se calló, incapaz de terminar la frase. «No quiero que te lastimen más». Tiago, sentado en su habitación, observaba la interacción a través de la puerta entreabierta.
Sus ojos reflejaban frustración. No entendía por qué los adultos resistían aceptar lo que él había demostrado con tanta claridad. Para él, la verdad era simple. La complejidad y el orgullo de los demás era lo que complicaba todo. El hogar entero se había convertido en un tablero de tensión emocional. Lucía quería agradecer, acercarse, pero algo la detenía. El miedo a que la injusticia pudiera repetirse, que la autoridad de Adrián o la opinión de la familia la destruyeran nuevamente. Adrián quería acercarse, reconocer su error y crear un vínculo, pero su orgullo, miedo y costumbre de control lo mantenían distante. La mansión permanecía silenciosa, pero cargada de electricidad. La conexión entre Lucía y los Monteverde estaba allí, latente, pero ambos lados luchaban contra ella. La resistencia era tanto emocional como física. Cada gesto, cada palabra contenida, hablaba de miedo, orgullo y la lucha interna por mantener la distancia. ¿Qué harías si fueras Lucía o Adrián en este momento de tensión? ¿Te acercarías o mantendrías tu distancia? Comenta abajo tu opinión. El acto de verdad había ocurrido, pero la verdadera batalla emocional apenas comenzaba. La lealtad, la vulnerabilidad y el orgullo se enfrentaban, preparando el escenario para un acercamiento forzado que cambiaría sus vidas para siempre. La tormenta finalmente cedió, pero la atmósfera en la mansión seguía cargada. Lucía se encontraba en la cocina, intentando ordenar sus pensamientos mientras preparaba un té para calmar los nervios. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por la intensidad de lo vivido. Cada sonido del viento que todavía azotaba las ventanas parecía recordarle la fragilidad de la seguridad que creía tener. Adrián entró silenciosamente. No habló de inmediato, solo la observó, con una mezcla de preocupación y arrepentimiento. Finalmente, con un suspiro, se sentó frente a ella. Lucía, comenzó, su voz cargada de algo más que autoridad. Nunca imaginé que algo así pudiera pasar bajo mi techo. Lucía bajó la mirada, tratando de contener emociones que habían estado reprimidas durante años. Señor Monteverde, yo solo quería hacer mi trabajo, murmuró, la voz temblorosa. Siempre he intentado ser leal, pero siento que, nadie me escucha, nunca me escucharon. Fue entonces cuando Tiago, que estaba observando desde la entrada, intervino con una claridad que solo él podía tener. Papá, no solo es leal, es honesta y valiente. Merece que confíes en ella. Su voz, tranquila pero firme, fue un eco que resonó en los corazones de ambos adultos. Las palabras de Tiago despertaron recuerdos enterrados. Adrián recordó la primera vez que conoció a Lucía. Una joven humilde, diligente, con ojos que parecían absorber cada detalle del mundo. Su fuerza silenciosa lo había impresionado desde el principio, pero él nunca se permitió acercarse. Había aprendido a valorar la eficiencia por encima de la humanidad. Ahora, confrontado con la injusticia que casi destruye a alguien que le importaba, sentía la culpa como un peso tangible en su pecho. Lucía, por su parte, recordó su propia historia, la pobreza de su infancia, la muerte temprana de sus padres, y cómo había aprendido a sobrevivir con integridad en un mundo que pocas veces mostraba compasión. Cada recuerdo la hacía más fuerte, pero también más sensible a la traición y la injusticia. No puedo, Adrián murmuró, rompiendo finalmente su fachada. No puedo permitir que esto quede así. Su voz estaba cargada de vulnerabilidad, algo que rara vez mostraba. Lucía levantó la vista, viendo por primera vez a un hombre genuinamente preocupado, más allá del jefe implacable. No se trata solo de mí, dijo ella suavemente. Se trata de lo correcto, de que nadie más sufra así. Tiago, con su capacidad de notar detalles invisibles para otros, sonrió levemente. A veces, decir la verdad es suficiente, susurró, como si el mundo pudiera escucharlo. En ese momento, un lazo invisible comenzó a formarse. No era una amistad ni confianza completa, pero era un comienzo. La revelación de las historias del pasado y de las injusticias enfrentadas juntos abría la puerta a algo más profundo. Empatía, entendimiento y el primer paso hacia una conexión auténtica y transformadora. ¿Cuál de los secretos del pasado de Lucía te conmovió más? Comenta abajo tu opinión sobre cómo estos recuerdos afectan sus decisiones. La mansión Monteverde, que durante semanas había sido un lugar de tensión y silencios incómodos, comenzó a respirar de manera diferente.
Lucía se encontraba en la biblioteca, ordenando algunos libros mientras Tiago jugaba cerca del ventanal, observando la lluvia residual que todavía goteaba sobre los cristales. Adrián entró, esta vez sin la rigidez habitual, y se sentó en una silla cercana, sin decir nada al principio. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Adrián finalmente, con una voz más suave de lo habitual. Claro, respondió Lucía, ligeramente sorprendida por el tono, pero sonriendo con cautela. Por primera vez, no había jerarquía en su interacción. No había jefe ni empleada, solo dos personas intentando navegar emociones que habían estado reprimidas durante demasiado tiempo. Adrián comenzó a compartir fragmentos de su propia infancia, la presión de la riqueza, la soledad que sentía incluso rodeado de lujos, y el miedo de fallar como padre y ser humano. Lucía, conmovida, escuchó sin interrumpir. Luego compartió historias de su propia vida, cómo había perdido a sus padres, cómo la pobreza había moldeado su carácter y cómo la lealtad y la honestidad eran los pilares que la mantenían en pie. Sus palabras eran suaves pero llenas de fuerza, y Adrián las absorbía como si cada frase fuera un hilo capaz de reconstruir puentes que nunca habían existido. Tiago, observando, intervino con su típica claridad. Vieron lo que pasó juntos. Eso los hace un equipo. Su comentario, simple pero lleno de significado, provocó una sonrisa tímida en Lucía y un asentimiento sorprendentemente genuino en Adrián. Rieron juntos por primera vez. No era una risa forzada ni incómoda, sino un momento de ligereza después de semanas de tensión. Adrián hizo un comentario torpe sobre un libro que había caído de la estantería, y Lucía, en lugar de molestarse, respondió con humor. Por un instante, la mansión pareció más cálida, más humana. Mientras compartían té y palabras, se sentía como si un velo invisible se levantara. La desconfianza comenzaba a transformarse en algo cercano a la amistad, y quizás, en algo más profundo. La vulnerabilidad que mostraban no los debilitaba, los acercaba. ¿Alguna vez una persona inesperada te ayudó a abrir tu corazón? Comenta tu experiencia de conexión inesperada abajo. El día terminó con un silencio cómodo, no lleno de tensión, sino de posibilidades. La conexión entre Lucía y Adrián se había vuelto real, y aunque ambos sabían que no todo sería fácil, por primera vez podían imaginar un futuro donde la confianza y la comprensión crecieran. Tiago, observando desde su rincón, parecía satisfecho. La chispa de la unión que él había provocado empezaba a encenderse. El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de la mansión, pero la calidez habitual se había transformado en una sensación pesada. Una carta anónima había llegado, acusando a Lucía de robar documentos importantes del despacho de Adrián. Aunque todos sabían que era imposible, la duda se infiltró como un veneno silencioso. Adrián, sorprendido y confuso, miró a Lucía con una mezcla de incredulidad y miedo. Lucía, ¿esto es cierto? Su voz temblaba, incapaz de esconder la mezcla de ira y decepción. Lucía retrocedió, la sangre inundando su rostro de vergüenza e indignación. No, exclamó, su voz quebrándose. Te juro que no hice nada. Tú sabes quién soy. Tiago, testigo silencioso de la escena, se estremeció. Las emociones de los adultos eran como un huracán. No había espacio para su lógica precisa, solo caos y dolor. Papá, escucha, susurró, con urgencia. Es mentira. Pero Adrián, cegado por la presión de su orgullo y miedo, no podía escuchar. La incredulidad y la tensión construida durante semanas explotaron en un enfrentamiento verbal. Palabras duras, acusaciones implícitas y recriminaciones llenaron la habitación. Lucía sintió que todos los avances, la confianza y la cercanía que habían construido, se desmoronaban en segundos. No puedo creer que esto esté pasando otra vez, gritó Lucía, conteniendo lágrimas. He dado todo de mí y aún así. Adrián cerró los ojos, golpeando con la palma de la mano la mesa. El hombre poderoso que parecía inquebrantable estaba roto, confundido, incapaz de discernir la verdad en medio del caos. La desconfianza los había separado en un instante, y el silencio que siguió fue más doloroso que cualquier confrontación. Tiago, desesperado, intentó intervenir de nuevo, mostrando los documentos correctos que probaban la inocencia de Lucía, pero Adrián no quiso mirar. Su orgullo lo mantenía distante, su miedo a ser engañado nuevamente lo paralizaba.
Lucía, sintiéndose traicionada y humillada, dio un paso atrás. Todo parecía perdido. En la mansión reinaba un silencio absoluto, roto solo por la respiración agitada de los tres. El vínculo que habían comenzado a construir se había fracturado, y ambos adultos se encontraban en su punto más bajo, desconfiados, heridos y preguntándose si alguna vez podrían superar este abismo. ¿Alguna vez la desconfianza destruyó un vínculo que parecía sólido? Comenta abajo cómo crees que deberían reparar esta ruptura. La tensión no era solo externa, sino interna. Miedo, orgullo, culpa y dolor se entrelazaban, dejando a Lucía y Adrián en un abismo emocional del que parecía imposible escapar. El futuro de su relación pendía de un hilo, y solo un acto de vulnerabilidad extrema podría salvarlos. El amanecer rompía la noche con una luz tenue que se filtraba por las ventanas del despacho de Adrián. La mansión estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj y la respiración contenida de dos almas atrapadas en un torbellino de emociones. Tras la explosión de la noche anterior, ambos estaban solos, cada uno sumido en sus pensamientos, intentando ordenar el caos de sentimientos que los había separado. Adrián se sentó frente a la ventana, observando la ciudad despertar, preguntándose si su orgullo había destruido la única conexión genuina que había sentido en mucho tiempo. Cada palabra que había dicho, cada acusación no fundamentada, le pesaba como una losa. Sabía que debía tomar una decisión: continuar con la distancia emocional o arriesgarse a mostrar vulnerabilidad y pedir perdón. Lucía, en su habitación, miraba el techo con lágrimas secas aún en las mejillas. Su corazón estaba dividido entre el miedo de ser herida nuevamente y la certeza de que el hombre frente a ella había cambiado, aunque solo un poco. Sus emociones eran un torbellino: gratitud por la protección y el reconocimiento de Tiago, dolor por la humillación, y una esperanza tímida de que podrían reconstruir lo que se había roto. Tiago entró silencioso, cargando un pequeño cuaderno que había usado para anotar detalles importantes, evidencia de la inocencia de Lucía, pruebas de la verdad que había revelado. Sin decir una palabra, lo puso frente a su padre y se retiró, como si su tarea hubiera terminado. Adrián lo miró, comprendiendo que la verdad estaba allí, palpable, esperando ser aceptada. Respirando hondo, Adrián levantó la mirada y buscó los ojos de Lucía. Lucía, comenzó, con voz temblorosa. Cometí un error. Fui impulsivo y no confié en ti cuando más lo necesitabas. No puedo cambiar lo que pasó, pero quiero intentar enmendarlo. Lucía lo miró, sintiendo como la mezcla de orgullo y miedo luchaba contra la gratitud y el afecto que ya sentía. Finalmente, bajó la guardia, dejando que sus ojos expresaran lo que las palabras no podían: perdón, esperanza y un deseo silencioso de reconstruir lo que se había fracturado. Adrián, susurró. Aprecio tu honestidad. Quiero creer que podemos hacerlo bien esta vez. Su voz, suave pero firme, era un puente que unía dos corazones heridos. En ese instante, un cambio sutil, pero profundo, ocurrió. La elección estaba hecha: arriesgarse al dolor para abrazar la verdad y la conexión que habían comenzado a construir. La confianza se estaba reconstruyendo, lentamente, pero con firmeza. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre orgullo y perdón? Comenta cómo tomarías la decisión en una situación similar. El silencio que siguió no era de tensión, sino de reconciliación implícita. Ambos sabían que no sería fácil, pero el primer paso hacia la sanación emocional ya había sido dado. Tiago sonrió desde su rincón, satisfecho. Había logrado que la verdad y la valentía triunfaran, y que la elección de ambos abrazara el amor y la confianza por encima del miedo. El sol de la tarde iluminaba la mansión Monteverde con tonos cálidos que transformaban la fría opulencia en un hogar acogedor. Lucía y Adrián caminaban juntos por el jardín, sus pasos sincronizados de manera inesperada, como si la tormenta de las últimas semanas los hubiera unido en algo más profundo. Tiago corría a su lado, riendo mientras lanzaba hojas al aire, testigo silencioso y orgulloso de la reconciliación que había inspirado. Lucía se detuvo frente a un banco antiguo, y Adrián, con un gesto tímido pero decidido, tomó su mano. «Nunca pensé que diría esto», dijo él, «pero gracias por tu paciencia y por enseñarme algo que no podía aprender en años: confiar y ver la verdad más allá de lo evidente». Lucía sonrió, sintiendo como todas las heridas recientes comenzaban a cicatrizar. «Y gracias a ti»,
respondió con suavidad. Por escuchar finalmente, por creer, y por darme la oportunidad de demostrar quién soy realmente. Tiago, observando desde unos pasos más allá, exclamó: «¡Lo logramos!». Su voz llenó el aire de alegría pura y sincera. Lucía rió y Adrián la miró con un afecto que hasta hacía poco le habría resultado imposible expresar. La escena reflejaba más que una simple reconciliación. Era la culminación de meses de pruebas, injusticias, miedos y revelaciones. La verdad que Tiago había expuesto había salvado a Lucía, pero también había roto barreras emocionales que habían mantenido a Adrián distante y frío durante años. Ahora, con la confianza reconstruida, la conexión entre ellos era más fuerte, auténtica y llena de posibilidades. Adrián suspiró, esta vez no con tensión, sino con alivio. «Nunca más permitiré que la injusticia nos separe así», prometió, apretando suavemente la mano de Lucía. «Lo que ocurrió no se olvidará, pero lo usaremos para crecer, juntos». Lucía asintió, con una mezcla de orgullo y ternura. «Juntos», repitió. Unos momentos después, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Lucía se acercó a Tiago y lo abrazó. «Gracias por tu valentía, pequeño», susurró. «Sin ti, nada de esto habría sido posible». Tiago sonrió, y por primera vez, sus ojos brillaron de satisfacción plena. Había logrado lo imposible: restaurar la justicia, curar heridas y unir corazones. La mansión, antes un lugar de tensión y miedo, se sentía ahora viva, cálida y llena de esperanza. La historia había llegado a su fin, pero el legado de la verdad, el amor inesperado y la valentía de un niño seguirían resonando en sus vidas para siempre. Si esta historia te conmovió, comenta cómo crees que la verdad y la valentía pueden cambiar la vida de alguien. Suscríbete para más historias emocionales y activa la campanita para no perder ningún video. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.